Sociología del sistema escolar. La sociología de la educación se distingue en dos áreas de interés claramente diferenciadas que corresponden, respectivamente, a la macrosociología de la educación y la microsociología de la educación. La macrosociología tiene como tema central el análisis del sistema escolar y sus relaciones con la sociedad, en lo cual está incierto. Por su parte, la microsociología se ocupa de los procesos de interacción que tienen lugar en el aula y en la escuela, y todo lo que está involucrado en esos procesos. Como sostiene Babini, la sociología de la educación es el estudio científico de la educación como fenómeno y como proceso social en contextos sociales de diferente amplitud. En la perspectiva macro, el contexto de que se trata es el contexto social, o sea, la sociedad global. Conceptos propios del análisis de sistemas. El sistema alude a un conjunto de elementos que están mutuamente integrados, que interactúan entre sí y son interdependientes. En el interior del sistema se llevan a cabo diferentes procesos en los que participan los distintos elementos que conforman el sistema y están orientados al logro de determinados resultados. Y los subsistemas son aquellos conjuntos menores del sistema que están integrados a él. Entorno escolar. El concepto de entorno designa precisamente ese contexto, el cual se define como el conjunto de elementos que dentro de ciertos límites ejercen o reciben tales influencias. Por ejemplo, el entorno escolar se refiere a todo aquel elemento que rodea a una institución, pero sin formar parte de él, como los alumnos, los maestros, el personal de intendencia, comité de padres de familia, etc. El concepto de entorno designa precisamente ese contexto, el cual se define como el conjunto de elementos que dentro de ciertos límites ejercen y reciben tales influencias. Si nos situamos en la perspectiva de la sociedad global, se puede analizar el sistema educativo como un subsistema dentro de ese sistema más amplio que es la sociedad, compuesto a su vez por otros subsistemas que pueden ser el económico, el político, el cultural, entre otros. Estructura escolar. La estructura es una propiedad del sistema que alude a las relaciones entre las partes o elementos constitutivos del sistema. Es importante tener en cuenta que en el caso de los sistemas escolares interesan dos tipos de estructura, los cuales aluden a conjuntos de relaciones diferentes, lo cual es la académica y la administrativa. La académica se refiere a la regulación de la carrera escolar de los alumnos y la carrera profesional de los docentes. Generalmente, los sistemas escolares están estructurados en niveles, ciclos, modalidades, etc. Y la administrativa, pues designa formalmente las relaciones entre los órganos de conducción y gestión del sistema a nivel nacional o provincial. Función. El concepto de función designa las funciones de unidades que contribuyen al mantenimiento del sistema. Existen dos tipos de función. La función manifiesta de la escuela elemental es, entre otras, la enseñanza de la lectura, la escritura y los rudimentos de cálculo, la creación de hábitos de disciplina y de trabajo, entre otros. Por su parte, la función latente podría ser la contención afectiva de algunos niños. Hoy, la escuela y el maestro están cumpliendo funciones que estrictamente no les son propias ni específicas. Por ejemplo, alimentar a los niños, administrar el comedor escolar, asistir socialmente a las familias de los alumnos, entre otras actividades. Una definición del sistema escolar. La socióloga inglesa Margaret Atwood sostiene que es necesario adoptar una definición que nos permita identificar con precisión qué realidad queremos explicar y indicar el tiempo al cual debemos encontrarnos en la búsqueda de esta explicación. Archer entiende por sistema educativo estatal una colección de instituciones diferenciadas de amplitud nacional cuyo control e instrucción general son parte de la incumbencia del Estado y cuyos procesos y partes integrantes están relacionadas entre sí. Un análisis detenido de la definición de Archer nos permite descubrir cuáles son las condiciones que deben darse para que exista un sistema educativo estatal. Esas condiciones son las siguientes. Número 1. Existencia de instituciones que tienen por función la educación formal. Estas instituciones reciben diferentes nombres según el país o el nivel educativo del que se trate.
Pueden ser escuelas, colegios, institutos, universidades, entre otros. Número 2. Carácter nacional de esas instituciones. Estas deben abarcar la totalidad del país y estar articuladas de tal modo que la movilidad geográfica del estudiante y docente no ponga en riesgo la continuidad de sus respectivas carreras dentro del sistema. Número 3. Papel del Estado. El financiamiento, gestión y supervisión del sistema educativo es una función indelegable del Estado. Y por último, la necesaria relación e integración entre los procesos y las partes que constituyen el sistema, porque si esto no se da, no estamos frente a un sistema. Cada sistema educativo tiene su propia estructura, tanto académica como de gestión administrativa. En definitiva, un sistema escolar comprende una gran red de organismos y actividades, actores y relaciones que cumplen importantes funciones sociales y cuyas vinculaciones con la sociedad global son muy complejas. Se afirma con razón que, si el sistema escolar no fuera por lo menos parcialmente autónomo, los problemas de la sociología de la educación podrían deducirse de modo más o menos simple. Rasgos distintivos de los sistemas escolares. Margaret Thatcher nos dice que los rasgos distintivos son en diversos sistemas de la sociedad. Algunos de estos rasgos son unificación, sistematización, organización y sistematización, pero ninguno de estos rasgos es exacto, ya que varían específicamente en función del entorno. A continuación hablaremos acerca de estos rasgos. Primero hablaremos de la unificación, el cual se refiere al alcance y naturaleza de la administración escolar, ya que señala la incorporación y desarrollo de diversos establecimientos, actividades y perspectivas a la órbita de una administración central, específicamente educativa y de carácter nacional. La sistematización, uno de sus aspectos más importantes del cambio en la sistematización es el desarrollo de la organización jerárquica, es decir, la de graduar articulación de niveles educacionales que previamente no estaban relacionados y eran controlados por diferentes grupos de propietarios privados y no estaban coordinados. La diferenciación es lo que alude al hecho de que el sistema educativo se perfila como una unidad perfectamente distinguible del resto de la estructura social. Y por último, la especialización, concepto que se refiere a los cambios internos que se producen en los sistemas educativos para atender las necesidades especiales, como por ejemplo, crear nuevos establecimientos, agregar nuevas actividades a las que ya existen y delinear nuevos roles, entre otros. Creación de sistemas escolares. Estos sistemas fueron creados precisamente para satisfacer las exigencias de esta nueva etapa del desarrollo histórico del mundo occidental. Su concepto del sistema educativo fue utilizado aquí al aludir precisamente a esta nueva forma de institucionalismo de la educación, propia de las sociedades industriales de carácter nacional y bajo el control del Estado. ¿Por qué se expande la educación a pesar de la inflación nacional? Esto se debió tanto a la expansión de la demanda social de la educación, en parte relacionado con el mayor número de estudiantes ingresados en la educación secundaria. Algunas causas por la expansión de la educación son las siguientes. Número 1. La importancia creciente del conocimiento especializado en la sociedad actual. El conocimiento no es solo una condición necesaria para el continuo avance de la ciencia y de la tecnología. Número 2. La valoración de la educación como factor de desarrollo e integración, ya que el mundo moderno requiere condiciones culturales, valores, pautas de conducta, entre otros. Y por último, que la educación es muy importante para el nivel de acceso a bienes sociales de diverso orden, porque nos genera mayor estatus, un mejor puesto de trabajo y por ende mayores ingresos sociales. Relación del sistema escolar con otros subsistemas. Relación del sistema escolar con otros subsistemas. Afirmábamos al comienzo que el núcleo de una macrosociología de la educación es el estudio de las relaciones entre el sistema educativo y los otros subsistemas de la sociedad. El sistema educativo debe responder adecuadamente a las demandas del entorno, pero las condiciones objetivas que imperan en este suelen no ser las más propicias para que aquel satisfaga las múltiples expectativas que se han puesto en él. Si no aceptáramos esto, el sistema se convierte en un mero reflejo de la sociedad en la que funciona,
y cualquier consideración acerca de la educación como factor de cambio social pierde sentido. Relación con la estructura social y la cultura. Relacionar el sistema educativo con la estructura social significa situarlo en el corazón mismo del sistema de estratificación y de la cultura propia de una sociedad, teniendo en cuenta los dos aspectos de la realidad social, cultura y estructural. Principales funciones. Transmisión de la cultura. Es función específica del sistema educativo involucrar la cultura propia de la sociedad en la que está inserto. Ninguna otra agencia de socialización, llámese familia, medios de comunicación, iglesias, etc., reúne las condiciones necesarias para cumplir adecuadamente esta función. Veamos cuáles son esas condiciones. El proceso de inclusión que lleva a cabo el sistema escolar abarca una gran cantidad de miembros, debido a que estos están obligados, por disposición del Estado, a recibir educación formal. La acción que la educación formal ejerce sobre el individuo es sistemática, regular y se extiende durante un tiempo prolongado. El sistema escolar define los contenidos, controla su distribución y certifica su adquisición. Y por último, el sistema educativo es el único que está autorizado para formar a los docentes. Integración social del individuo. Para la sociología, educar significa bastante más que instruir. El sistema escolar no se limita a instruir, es decir, a transmitir solamente contenidos instrumentales, como conocimientos, destrezas, aptitudes, competencias técnicas, etc. Es también el encargo de moldear el carácter de modales, la forma de ser, de actuar, etc. Innovación. Los avances científicos no significan solamente aportes en el plano del conocimiento y la tecnología. Ellos contribuyen también a desarrollar nuevas actividades, a mejorar las condiciones de vida de la gente, a buscar otras formas de desarrollo individual y colectivo, entre otras cosas. Selección social. Existen dos paradigmas antagónicos para el análisis de esta función, que según algunos analistas resulta hoy claramente insuficiente para explicar el problema. Estos son el funcionalista y el reproductivista. El paradigma funcionalista sostiene que la educación formal es un factor de movilidad social ascendente. En la óptica funcionalista, el sistema escolar se presenta al individuo como una manera genuina de mejorar su posición en la sociedad. Por otra parte, el paradigma reproductivista representa la visión contraria al funcionalista y acentúa todas las contradicciones inherentes a este. El paradigma reproductivista condujo un verdadero pesimismo pedagógico, que en términos simples se podría formular de la siguiente manera. Si las injusticias de la dominación capitalista no se pueden eliminar a menos que cambiemos las condiciones estructurales, ¿para qué sirve la educación? Relación con la organización política. Se mencionó antes que el surgimiento de los sistemas educativos se producen durante la segunda mitad del siglo XIX para satisfacer un requerimiento fundamental de los estados-nación que estaban en pleno proceso de formación en ese momento, y lograr su consolidación. Dicho en pocas palabras, el sistema educativo nace básicamente para satisfacer una necesidad política. Formación política del ciudadano. La formación política no supone solamente el dominio de algunos conocimientos relacionados con el sistema democrático. Implica también inculcar valores y desarrollar actitudes y prácticas democráticas en todos los actores del sistema educativo. Como expresa Durkheim, es necesario tener presente también que la selección de contenidos para la formación política del ciudadano no debe ir acompañada de otra serie de acciones. Democracia. Por lo general se asocia la democratización con la idea de participación. Según Martínez Paz, la participación es el reclamo para contribuir a satisfacer las necesidades humanas más perentorias, pero es también un derecho fundamental de la persona. Martínez Paz, en el trabajo citado, señala las siguientes condiciones. No hay participación posible sin una conciencia clara de la identidad cultural. La cultura se adquiere gracias a la educación. Por la educación se conocen los soportes institucionales y jurídicos para una participación. Una doctrina sociopolítica abierta, tolerante, que acepte el cambio y la contribución de los diferentes sectores sociales. No es posible lograr tal doctrina sin un nivel mínimo de educación. Otra idea que se asocia con frecuencia al concepto de democratización es la igualdad, en todos los aspectos, social, cultural, jurídico, etc. Límites del sistema educativo
para cumplir con sus funciones políticas. La educación por sí misma nada puede hacer en materia de formación política si el niño o el adolescente nunca han visto actuar un partido político, si jamás vieron funcionar al Parlamento ni asistieron a un acto comercial. Tampoco puede cumplir la educación con sus funciones políticas si el propio sistema educativo no tiene vigencia en los propios principios democráticos. Finalmente, la educación tampoco cumple con sus funciones políticas si no promueve el desarrollo de las tareas cotidianas en la escuela, la responsabilidad y la disciplina personal. La escuela es el ámbito por excelencia para la creación de estas condiciones en la ciencia subjetiva, y en esto el papel de los docentes es crucial. Relación con la estructura económica y el mercado de trabajo. Comencemos por recordar que al sistema educativo se le asigna una función económica fundamental, la formación del capital humano, lo cual equivale a preparar a los individuos para su inserción en el mercado laboral y por ende en la estructura productiva de un país. En relación con lo anterior, hay que advertir que los recursos que un país puede destinar al desarrollo del sistema educativo dependen del PBI, es decir, de la capacidad del país para producir riqueza. El sistema educativo podrá cumplir adecuadamente con todas sus funciones solo si el país está en condiciones para producir los recursos que son necesarios para sostener un servicio educativo de calidad y si los administra adecuadamente. El hecho de que cada vez exija mayor nivel educativo para ocupar un puesto de trabajo no implica que para su desempeño haya que estar especialmente calificado. Significa más bien que la escasa oferta de trabajo lleva a que las titulaciones pierdan su valor intrínseco y sirvan solamente como un primer criterio de selección de personal. El sistema educativo, por su parte, sigue su propia lógica de funcionamiento, bastante desconectada de la evolución de los puestos de trabajo. La posibilidad de articular ambos mundos reside en pensar a la educación, no solo como la encargada de proveer los conocimientos, sino también como el lugar donde se aprende a aprender, el ámbito al que cada uno puede retornar cada vez que le haga falta o lo considere necesario. Para que se produzca una real contribución de la educación, en este aspecto deben verse algunas condiciones, entre otras, como las siguientes: que los recursos económicos destinados a la educación sean realmente orientados a la satisfacción de las demandas de la estructura productiva de un país, que las competencias creadas por el sistema educativo puedan ser efectivamente utilizadas por la estructura económica, que las normas, valores, pautas de conducta, actitudes que involucra el sistema educativo sean favorables al cambio y hayan incorporado los valores de racionalidad y eficiencia propios del mundo de la producción. Por su parte, una economía en expansión genera más recursos y con ello genera mayores posibilidades de inversión en la educación. El desarrollo educativo y la riqueza de un país varían conjuntamente. Hoy se puede seguir afirmando que uno procede al otro. Presiones de la economía sobre el sistema educativo. La educación, como la atención a la salud y la seguridad de la población, etc., es una actividad que ocasiona gastos al Estado y por ende a la sociedad. Esta presión económica sobre el sistema podría traducirse en dos exigencias fundamentales: eficiencia y control. La exigencia de eficiencia implica que los objetivos del sistema deben ser logrados con la mayor economía posible de recursos. Se trata, en definitiva, de elegir el camino menos costoso para obtener un determinado resultado o producto. La de control se traduce como la necesidad de implementar estrictos mecanismos para impedir el despilfarro, la utilización inapropiada o la subutilización de los recursos disponibles. Es obvio que no es posible satisfacer ninguna de estas exigencias sin políticas claras, una selección inteligente de los cursos de acción y de las estrategias más adecuadas para ejecutarlas y una rigurosa planificación de las actividades.